igual ahora entender este control concentrado con una perspectiva positivista, crítica y renovada, como la de Ferrajoli, ya de tiempo más reciente, de tiempo de una segunda mitad del siglo XX, a donde vamos. ¿Sí? ¿Ok? Control concentrado, un solo órgano jurisdiccional es el que opera el control de constitucionalidad, es el que realiza la función de revisar la congruencia, la coherencia sustancial de las normas con respecto a la Constitución. ¿Y cuál es la? Ustedes me dirán, pues eso también lo dijo Kelsen, ¿no? ¿O cómo diferenciamos entre una perspectiva kelseniana, una perspectiva paleopositivista y la renovada? A lo mejor dirán ustedes ahorita, pues que no es lo mismo. Miren, aquí la cosa es que la perspectiva paleo-just positivista, ¿sí? Y dice Ferrajoli, confundía vigencia con validez. ¿Cómo que la confunde? Es que los paleo-just positivistas como Kelsen decían una norma, concebían una norma como válida en tanto que está vigente en el sistema. Una norma es válida porque cumple con el procedimiento, porque fue expedida por el órgano competente para expedirla, el órgano legislativo, cuya facultad se encuentra en la Constitución, porque siguió ese procedimiento legislativo, esa receta para hacerse, y porque está vigente, porque no ha sido abrogada o derogada por otra. Por eso es válida, porque está vigente. Eso dicen los paleo-just positivistas. Pero ¿qué dice Luigi Ferrajoli? Que es un just positivista renovado, remasterizado. A ver, como que están confundiendo vigencia con validez. Lo están poniendo en un nivel muy simple. ¿Sí? Y vigencia y validez, dice Luigi Ferrajoli, no es lo mismo. Puede haber una norma que esté vigente y que sin embargo sea inválida. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los puntos que Ferrajoli, como neo-just positivista, ¿sí? Le critica al viejo just positivismo, le critica incluso a Kelsen. Es que me ponen, dice Luigi Ferrajoli, la vigencia y validez de las normas en un hilo muy sencillo. Y no es así. Hay que dejar nítido lo que es vigencia y lo que es validez. ¿Sí? Ok, dice Ferrajoli, yo soy just positivista. En efecto, ¿sí? Hay normas que las que están vigentes son las que no han sido abrogadas o derogadas o por otras. ¿Sí? Pero la validez depende de otro tipo de factores. La validez de una norma depende de su congruencia con el contenido, no solamente procedimental, no solamente seguir la receta de la Constitución, sino con la coherencia con el contenido sustancial de la Constitución. ¿Y cuál es ese contenido sustancial de la Constitución? El reconocimiento de los derechos fundamentales, la división de poderes, esos principios democráticos positivizados, porque estamos en una perspectiva just positivista, y los positivistas conciben a estos valores no en el aire, sino positivizados. ¿Sí? Entonces, esa coherencia es la que se tiene que buscar, es la coherencia sustancial. Y dice Ferrajoli, puede haber una norma que siga vigente, pero que es inválida. Y esa invalidez la puede decretar, tiene facultades para decretarla, un tribunal constitucional. Y les digo, Luigi Ferrajoli es adepto de un control concentrado. Él es crítico del control difuso. ¿Por qué? Porque dice que el control difuso resta certeza jurídica, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la metodología para aplicar argumentativamente ese control difuso, que es la metodología que aplican, que utilizan los jueces de control difuso para emitir sus sentencias, ¿no? Un argumentativismo que dice Luigi Ferrajoli cae en un activismo judicial que puede restar certeza al derecho. Entonces, pero dice Ferrajoli, o sea, hay que poner esa diferencia entre vigencia y validez. Hay normas que pueden estar en el sistema jurídico, pero que son inválidas. Y esa invalidez, ¿quién tiene la facultad para declarar esa invalidez? Un tribunal constitucional, a través de control concentrado, con efectos erga omnes, y ojo, un tribunal no saca la norma del sistema jurídico. ¿Quién la saca? ¿Quién tiene la facultad para sacarla? El legislativo. ¿El legislativo? Sí, el legislativo. Y véanlo, por ejemplo, véanlo aquí. Vamos a poner este ejemplo en una cuestión más práctica para que lo entiendan. ¿Sí? Aquí la Suprema Corte puede declarar, no puede, tiene facultades, o sea, no es de que pueda, lo hace en virtud de esa facultad constitucional que tiene a través de la acción de inconstitucionalidad,
declara el Pleno de la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de una norma. E inclusive puede también llegar a decretar, a emitir una declaratoria, esa famosa, y vamos a hablar ahorita más al rato, esa famosa declaratoria general de inconstitucionalidad que nuestro sistema jurídico la tiene contemplada, pero que emana del juicio de amparo. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso, ¿sí? Pero a ver, vámonos con las acciones de inconstitucionalidad, nada más. En una acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte puede determinar la invalidez de una norma. Ok, ahí está la resolución de la Corte. Pero muchas veces esa norma sigue en el sistema. Ustedes ven un código, vean, no sé, ahorita se me viene a la cabeza, ¿no? En el 2014, la Corte emitió la inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad de varias normas electorales de la ley electoral de aquí de Durango. Ustedes vean si esas normas siguen ahí. Consulten en el sitio electrónico del órgano legislativo la ley electoral de Durango y van a ver la norma ahí. Muchas normas ya declaradas inconstitucionales siguen en el código, siguen en la ley, siguen escritas. Así es, o sea, ustedes pueden ver en el área en la que se desempeñan, ¿sí? Yo ahorita les hablé de la electoral porque pues yo en su momento me desempeñé ahí como operadora jurídica electoral y o sea, uno tiene que saber, tiene que estar pendiente de qué declara inconstitucional la Corte. ¿Por qué? Porque el órgano legislativo, la mayoría de las veces, no es de que, la Corte ya declaró el artículo 35 de la ley electoral inconstitucional, vamos a iniciar el procedimiento legislativo para sacar esa norma del código, de la ley. No, a veces lo hace y a veces se tarda, ¿sí? Y la norma, mientras tanto, sigue ahí, sigue vigente, pero es inválida. ¿Sí se fijan esa diferencia? ¿Sí? La norma sigue vigente porque la Corte pues no tiene las facultades del legislativo para reformar el código. Lo que tiene facultades de declarar la inconstitucionalidad, la invalidez sustancial de la norma. Eso es lo que dice Ferrajoli, o sea, eso es lo que lo diferencia, dice Ferrajoli, esto es lo que diferencia mi propuesta teórica y metodológica, ¿sí? Del viejo juspositivismo, inclusive hablando de Kelsen, ¿no? De este juspositivismo kelseniano. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir viendo todo esto, ¿no? O sea, esto es un mundo de información, pero vamos a ir desmenuzándolo poco a poquito con lo mejor que vayamos pudiendo, ¿sí? Ok, entonces, dice, un solo órgano jurisdiccional es el que revisa la coherencia sustancial, por eso aquí le pongo en rojo, ¿verdad?, de las normas respecto a la Constitución. Si determina que la norma es incongruente, si el Tribunal Constitucional o quien hace las funciones de Tribunal Constitucional determina que una norma es contraria sustancialmente con la Constitución, entonces emite una declaración de invalidez de esa norma, invalidez sustancial. Esta invalidez se produce con efectos totales, o sea, efectos erga omnes. Esta es otra de las características también del control concentrado, ¿no? O sea, un solo órgano revisa la congruencia con la Constitución y las resoluciones que emite el órgano son resoluciones con efectos totales, erga omnes, no interpartes. ¿Sí? Lo que a la par implica una anulación inmediata de la norma en un sentido sustancial. Por eso quiero que advirtamos esto de vigencia y validez. Esa diferencia entre vigencia y validez. ¿Por qué? Porque como dice ahí, la norma puede seguir vigente si el legislativo, y ahí le pongo con palabras mías, no bien coloquiales, si el legislativo no se pone las pilas o no hay un canal de comunicación efectivo entre Tribunal Constitucional, ¿sí?, y órgano legislativo, emisor de la norma, ¿sí?, puede seguir vigente, pero es sustancialmente inválida. ¿Sí? Eso es aquí algo que yo quiero aquí destacarles sobre el control concentrado con esta perspectiva crítica y renovada de un juspositivismo actual, ¿no?